Santi, ¿estás allí? ¿Me escuchás? ¿Cómo andan? Sí, estoy aquí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bienvenido, ¿cómo Sí, estás? bien. Hola, chiques, hola, Noé, gracias. Estoy muy bien acá en casa, esperando este momento que se nos canceló el otro día por Sí. falta de señal. Qué bronca. Total. Qué bronca. No sé si habrá alguna fuerza misteriosa, hegemónica ahí operando que Santi, no quiere que se hablen de estos temas. Santi, eso te iba a decir, vos nos contaste, después hablaste con Guido, que coordinó toda la nota, que te pasó seguido estas cosas. Sí, no solo a mí, pero sí, nos suelen pasar estas cosas. No sabemos si somos conspirativos o... Los buscan. Puede ser. Yo creo que hay un poco y un poco sin dudas, pero acá estamos, obviamente, no nos van a ganar, porque vamos a hablar de todo esto que queremos seguir aprendiendo y compartir, como decíamos, Santi. Y bueno, primero presentarte porque te conocen porque sos un actor multifacético, sos un gran actor, y además se puede sumar que además de artista sos activista ambiental. Y un poco para conocerte a vos en esta faceta, que tiene que ver con lo que nos trae hoy acá. Quería preguntarte eso, primero, ¿cómo fue que fue tu despertar como activista ambiental, digamos? Porque supongo que son temas que te preocuparon, te habrán tocado de cerca, debes ser una persona muy sensible, y en algún momento dijiste, bueno, ok, voy a hacer algo con esto, ¿y cómo fue eso? Sí, bueno, como vos decís, un poco siempre una sensibilidad, quizás vino de la mano un poco del arte también, una sensibilidad muy grande con la naturaleza, con el arte, con la injusticia. Siempre digo, soy una persona que asisto a muchas marchas, que siempre estoy intentando hacer algo más por el bien común y porque creo que vivimos en un sistema profundamente injusto, ¿no? Que se ha creado a lo largo de los siglos y de las décadas y que hoy quizás lo estamos aprendiendo a nombrar un poco más de una manera más específica. Y con respecto a lo ambiental, sí, si bien siempre tuve mucha empatía con la naturaleza y desde muy pendejo cuando me empecé a dar cuenta del nivel de destrucción que nuestra especie está generando en el planeta, creo que mi primer despertar, ahora tengo 30, fue a los 15 con un documental que se llama Home, que va haciendo como todo un recorrido histórico desde la creación del planeta y sus millones de años de evolución en desplegar, ¿no?, una biodiversidad y una plenitud de diversas formas de vida que tardaron millones de años en evolucionar y llegar hasta acá, entre ellas nosotros, por supuesto, y cómo desde la revolución industrial, la aparición del capitalismo, en tan pocas décadas estamos llevando a poner en riesgo ni más ni menos que la trama de la vida. Hoy tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción, todos los días se están extinguiendo especies. Estamos tocando 9 puntos de no retornos a nivel climático, ecológico. Esto es información científica, ya no son opiniones, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece primero que siento que como artista hay un potencial y una capacidad y una responsabilidad de comunicar, ¿no? Que tenemos ese potencial como artistas, ustedes, todos los que estamos en los medios y demás. Y después que digo, más allá de ser ambientalista o yo que soy vegano y demás, me parece que esta ya es una lucha que es indudablemente, y ojalá que nos demos cuenta con más profundidad y urgencia, que es social, que es de la ciudadanía, que ya no tiene que ver solo con una persona vegana, con una persona ambientalista o que tiene sensibilidad con la naturaleza. Realmente nuestra civilización hoy en día está poniendo en riesgo la vida en el planeta y los límites finitos del planeta. El 80% de la biocapacidad de los ecosistemas del planeta ya desapareció o fue sumamente intervenido por nuestra especie en las últimas décadas. O sea, no es lo mismo hablar de ambientalismo hoy que hace 40 años atrás, porque venimos escuchando hace muchas décadas crisis climática y todo esto, y peligrosamente nos hemos acostumbrado a esa información. Pero hay que contextualizarla hoy en un contexto de extremo caos climático, donde hay un consenso científico global diciendo que por mínimo en esta década tenemos que cambiar todos los medios de producción y de consumo y dar un volantazo 180 en el sistema, cómo está funcionando hoy, ¿no? Porque el sistema capitalista es íntimamente extractivista de la naturaleza. Para hacer funcionar sus engranajes es extractivista de la naturaleza. Extrae, no regenera, no recompone, no respeta, ve a la naturaleza como recursos explotables.
igual que el patriarcado con los cuerpos de las personas, las mujeres, las disidencias, esa misma energía violenta también opera sobre las comunidades indígenas, también opera sobre la naturaleza y sobre todas las demás especies. Entonces, bueno, es un debate muy profundo, pero realmente estamos en riesgo real, y llegando a un punto de la historia muy crítico. Yo creo que ya estamos en un punto de inflexión donde lo que pase estos años es muy importante para el desarrollo de nuestra especie y de todas las demás en el planeta. Entonces creo que todos, hoy en día todos, desde el lugar que nos toque, deberíamos empezar a traer estas narrativas, a ponerlo sobre la mesa, a hablar de esto y hacer algo y a levantar cualquier bandera desde el lugar que te toque, ¿no? No todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí tenemos que darnos cuenta urgentemente que este es uno de los problemas sociales más grandes que está enfrentando y que va a enfrentar la humanidad en la historia. O sea, no hay precedentes. La crisis climática y ecológica a esta altura no tiene precedentes. Lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo en los próximos años es una cosa única y estremecedora. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente son muchos temas para abordar. Estaba pensando por dónde arrancar, qué preguntarte. Lo que pensaba mientras te escuchaba, porque uno tiene la teoría, escucha esto y dice, bueno, ok, no hay tiempo que perder. Hablando puntualmente, supongo ponerle de Argentina, por más que esto sea mundial, ¿qué está ocurriendo para ahí, para tener un panorama para los que estén viendo y escuchando, también entenderlos nosotros? ¿Qué está ocurriendo en el país a nivel de posibilidad de reestructuración de todo eso? Digo, en la política, ¿qué lugar tenemos? ¿Hay un ministerio de medio ambiente? ¿Hay un presupuesto? ¿Tenés idea como para hacer primero un entendimiento y una bajada de cómo funciona el sistema para ver si eso se puede aplicar más allá de los movimientos sociales y demás que son claves? Y luego meternos en algunos temas puntuales. Pero, ¿cómo está hoy nuestro país funcionando en base a eso? Nuestro país, al igual que, porque esto es un problema sistémico, podemos hablar de nuestro país, pero claramente esto ya es un problema sistémico del sistema capitalista a nivel global. Perfecto, lo llevamos a nivel global entonces. Total. Opera, es ir y venir, ¿no? Pero opera de las mismas formas, como decía antes, porque es extractivista de la naturaleza. En nuestro país, el extractivismo se representa de muchas maneras, de la extracción de petróleo, de las megaminerías a cielo abierto y principalmente también de la agroindustria, ¿no? Que es una de las principales causas de destrucción ambiental a nivel global. Y en nuestro país hay 20 millones de hectáreas de soja en Argentina, que esto arrancó en 1996 de la mano de Felipe Solá, que fue uno de los que firmó el acuerdo para que entre Monsanto a la Argentina, que hoy es Monsanto Bayer, que está asociado a laboratorios también. Ahí hay algunas pistas del nivel corporativo que está manejando todo esto. Pero en esas 20 millones de hectáreas de soja transgénica antes había ecosistemas. Nosotros tenemos en nuestro país el ojo acostumbrado a decir, ay, qué lindo, me voy a pasear al campo en auto, y qué lindo, me despejo, veo campo, o incluso desde un avión se puede vislumbrar muy fácilmente. Pero ¿cuál es el campo que estamos viendo? Son monocultivos de soja, monocultivos de trigo, todos transgénicos, vacas, y antes ahí había ecosistemas, había comunidades, obvio, esto empieza en la conquista, ¿no? Uh-huh. Pero uno de los grandes inconvenientes en nuestro país es la agroindustria, básicamente. Ok, perfecto. Y el problema es sistémico. Los gobiernos, el verdadero poder ya no está en los estados-nación, está en el sistema corporativo, en ese 1% de la población mundial que está manejando todos los hilos de todas estas corporaciones, digamos. Estamos manejando un nivel de urgencia que me parece que si no hay realmente un empuje de masas de la sociedad, de concientización y de empuje, todos los gobiernos de turno transan con estas corporaciones, porque ahí radican hoy en día los centros verdaderos de poder. Es el grano en nuestro país es el que mueve el dólar. Sí, claro. Sí, venía pensando eso que contás, que del 96 y han pasado un montón de presidentes con un montón de banderas y es el mismo tema todo el tiempo, todos los años. Y decís eso, pucha, ningún líder de verdad político o que va a hacer algo. Por eso preguntaba, si hoy actualmente, ¿qué lugar tiene dentro de los ministerios de cada gobierno? Hoy, ¿cómo estamos? Hay un poquito de interés, este gobierno acaba de comenzar igual, pero hay un poquito de interés desde adentro donde se puede haber una bajada o puede haber un poder que diga esto no se puede hacer, como por ejemplo, tenemos el gran ejemplo del acuerdo con China, ¿no? Claro. Que está Felipe Solá otra vez.
Digo, o solamente queda en manos de organizaciones independientes, de conciencia social. Yo sinceramente digo, a ver, yo soy una persona que piensa que este gobierno en muchos aspectos es mejor que el anterior, lo prefiero, digo, tiene un enfoque más social, pero como te decía antes, todos los gobiernos transan con Monsanto, transan con el extractivismo, porque es lo que hace mover el dólar, es sistémico, ¿viste la cosa? No hay mucha posibilidad dentro de los gobiernos de modificar esto en profundidad porque es sumamente estructural. Total. Entonces no, realmente siento que no hay un interés, que nos engañan de hecho, ¿no? Como que hay una publicidad de que hay un interés y ese interés se muestra como algo súper superficial o progresivo y tenemos que entender que no hay tiempo, que es un consenso científico global que nos están diciendo que no hay tiempo. Estamos tocando 9 puntos de no retornos en el planeta. Para poner 3 ejemplos de cuáles son esos puntos de no retornos. Uno, que se están derritiendo los polos. Ese ya es un punto de no retorno. Hagamos lo que hagamos hoy, los polos se van a derretir y eso va a traer consecuencias. El Ártico se está derritiendo, tiene una capa que se llama permafrost, que es una capa de suelo que está congelada hace miles de años, que se está derritiendo. Abajo de esa capa de suelo se concentra materia orgánica de miles de años con concentración de gas metano. El gas metano es un gas mucho más potente que el dióxido de carbono, afectando a la atmósfera y al calentamiento global, y se está empezando a liberar a la atmósfera por ese derretimiento. Abajo del permafrost también hay virus y bacterias de miles de años con los que no sabemos interactuar. Y eso ya está pasando y eso va a pasar, ya no lo podemos frenar. Otro punto de no retorno es la extinción de corales en los mares, que se están acidificando, que se están calentando también. Y que el mar produce un montón de oxígeno. Sabemos que el Amazonas en los próximos años a este nivel de destrucción podría dejar de producir sus propias lluvias, su propia humedad y entrar en un proceso de desertificación e incendios que podría suceder en muy pocos años. O sea, podríamos perder el Amazonas en esta década. Es una locura. Realmente es una locura, el riesgo que estamos viviendo es inmenso. Podríamos estar en serios problemas en el lapso de nuestras vidas y yo diría más, por todo lo que voy investigando y escuchando de personas incluso que saben mucho más que yo, podríamos estar en serios problemas en esta década. Sí, a mí también lo que me pasa, Santi, es que como que la gente no entiende que cuando hablamos de especie y todo, es algo que nos afecta directamente a nosotros. O sea, no es que el Amazonas no está más. No, loco, que no esté más el Amazonas, a vos te va a joder mucho. A todos nos va a joder mucho. Sí. Y al futuro nuestro también. Eso como siento, a mí me parece a veces como que uno siempre deja esos temas como lejanos. Bueno, se está derritiendo el Ártico, bueno, está allá. O bueno, le va a tocar a otro futuro que me importa. O queda lejos en el tiempo también y que no somos conscientes de eso. Que nos afecta, eso que te jode a vos. Total. Sí, yo creo que eso se debe a una profunda desconexión que tenemos ya con la naturaleza, que ya se puede percibir, es como una especie de disonancia cognitiva. Realmente nos hemos disociado de la naturaleza. Y esto también puede ser visto como el término especismo, que nuestra especie se cree superior a todas las demás especies, entonces las puede cosificar, violentar, exterminar y utilizar a su antojo. O el antropocentrismo, que es la creencia de que el ser humano es el centro del universo y es su única finalidad. Y estas creencias hoy en día son sumamente peligrosas. Hay en América del Sur se han exterminado cantidad de naciones indígenas con la conquista, ¿no? Nosotros en los contextos urbanos quizás nos cuesta mucho más todavía ser conscientes de todo esto porque no estamos en contacto directo con la naturaleza. Pero esto claramente ya nos está afectando. Ahora estamos con barbijos, sin poder abrazar a nuestros familiares, en un contexto de pandemia. Pero creo que esto se debe a una profunda desconexión con la naturaleza, y somos frutos de la naturaleza, somos evolución de la naturaleza, somos hijos, no sé, podemos poner las palabras que quieran, pero somos naturaleza. Claro. Somos parte. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablando... Somos una especie más, y si se rompen las cadenas ecosistémicas, estamos en serios problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos conectados a todas las demás especies. Santi, yendo puntualmente a lo que del otro día que íbamos a hablar, que fue justamente esto de las megafactorías de cerdos para chinas aquí en Argentina, que es una locura. Para poner un poquito en contexto, eso se frenó, se pasó para noviembre, según dicen,
Ya sabemos que es una locura total desde donde se lo mire, pero ¿querés hacer más o menos lo que sabés contarnos sobre eso, un balance? ¿Qué significa que se haya pospuesto a noviembre, que en realidad no es nada, es acá 2 meses? Si lo hicieron, si sabés alguna interna, si lo hicieron para calmar un poco las aguas, si esa decisión ya estaba tomada de antes y es una estrategia. Bueno, vamos por partes. Es una estrategia. Bien. Es eso. Sí, yo creo que son estrategias, básicamente. Para postergar, ellos van a hacer lo que quieran más allá de nosotros, al menos que haya una movilización muy grande de las masas. Lo del acuerdo porcino con China también hay que ubicarlo en contexto, no es lo mismo que ese acuerdo venga en los años 70 que venga hoy en este consenso general globalizado, científico, advirtiéndonos de todo este caos del que estamos hablando. Por eso esto no puede suceder, porque en este contexto deberíamos estar transformando radicalmente los medios de producción y consumo y las formas en que se mueve este sistema capitalista que está por implotar por su propio autofagocite. Entonces realmente esto no puede suceder, porque por ejemplo, para que quieren pasar de 6 millones de cerdos que se producen en nuestro país, en los próximos años producir 100 millones de cerdos para exportar a China. También tenemos que tener en cuenta que el 80% de la soja ya de nuestro país va de exportación a China y a otros países. Ni siquiera se queda acá, porque en esas hectáreas de soja se podría estar produciendo agroecología, por ejemplo, y alimentar a todo nuestro país. Si hay algo que nos sobra es tierra y es capacidad de producción acá en nuestro país. La UTT, por ejemplo, tiene ahí es lo que hacen, pueden producir en 1 hectárea alimentos agroecológicos y vegetarianos para 125 familias, en 1 hectárea, y tenemos 20 millones de hectáreas de soja transgénica en nuestro país. Y para alimentar a esos millones de cerdos más, para exportar a China, necesitaríamos millones de hectáreas más al servicio de la soja transgénica, y eso no puede suceder de ninguna manera, porque es ir hacia los últimos remanentes de ecosistemas que quedan en este contexto tan grave de crisis climática y ecológica. Tiene muchos factores. También está el factor de los antibióticos, que a los animales de ganadería se les suministra antibióticos para engordarlos y porque viven en una situación de hacinamiento y violencia tal que se enferman mucho más rápido y aparte se les da para que engorden más rápido. Los animales de ganadería son los principales consumidores de antibióticos a nivel mundial, consumen más antibióticos que los seres humanos, eso es una demencia. Por eso esa relación entre Monsanto y Bayer, que ahora son una misma empresa y hay muchas más también, este sistema corporativo, o sea, los mismos que manejan los granos transgénicos y la agroindustria son los mismos que están manejando los fármacos. O sea, es muy siniestro todo el entramado de intereses corporativos que hay detrás a costa de la vida de todas las demás especies y de la nuestra también. Después está el tema del agua, de la contaminación, de la violencia hacia todos los animales, de las comunidades aledañas a donde todos estos sistemas después se van a producir. No sé, en las provincias del norte argentino está lleno de soja transgénica y al lado tenemos niños huichís y muriéndose de hambre. Entonces, ¿cuál es el campo que alimenta en nuestro país? ¿Es el campo de la soja y de la agroindustria, de las megafactorías de cerdo? ¿O es el campo de los pequeños productores que producen alimentos agroecológicos, que producen alimentos que llegan a las verdulerías? Es realmente complejo el tema. Lo que pasa es que, claro, yo leía la otra vez una nota que decía cómo competir entre los 4.000 millones o el número que sea enorme de inversión china en el país en este momento de crisis, que estamos siempre en momentos de crisis de todas maneras. Y el análisis interesante es que hablamos de esto la otra vez, es no quedarse con la foto del momento, ¿no? Con esa inversión, sino con el relato y con la película entera de todo lo que eso va a traer de malo después, más allá de la guita que entra ahora y donde están en juego todos los poderes que lo único que quieren es que entren en esas divisas. Es que hay que contextualizarlo, no queda otra opción. Y aparte hay un doble mensaje de parte del gobierno también. Porque por un lado nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, que usemos los barbijos, que nos cuidemos. Y está absolutamente comprobado, el COVID es un salto zoonótico, es un virus que pasa del animal a las personas. Y está absolutamente comprobado que el hacinamiento de todos esos animales produce nuevos virus y nuevas bacterias, por eso también lo de los antibióticos que hablamos recién,
Y van a producir nuevas pandemias, eso es inevitable. Entonces nos están diciendo, es un doble mensaje, ¿viste? Por un lado nos están diciendo que nos cuidemos, por el otro lado están firmando un acuerdo con China que nos va a traer nuevas pandemias. Entonces, no sé hasta cuánto se puede transar, que la crisis, es tan sistémico y complicado ya. Yo creo que ya simbólicamente el contrato social de la democracia está roto, porque el Estado ya no nos está cuidando, está firmando acuerdos dentro de sus oficinas y dentro de sus edificios a costa de la vida, y toda esta información la manejan, Nosotros somos los que estamos llegando tarde a esta información y la estamos empezando a divulgar, a entender, a comprender, a colectivizar. Pero esta información los gobiernos del mundo ya la tienen, ya saben lo que están haciendo. Entonces realmente es muy riesgoso, y tampoco creo que sea culpa de los gobiernos de turno en su totalidad. Como decíamos, la cosa está en el sistema corporativo mundial. Entonces realmente tiene que haber un despertar de las masas para que esto cambie, porque si no estamos en el horno y vamos rumbo directo a la extinción. Bien, ese despertar, ¿cómo lo podemos fomentar desde acá, con nuestro granito de arena, para alguien que quiere comenzar a investigar, entender y comprometerse? ¿Recomendás alguna organización, un perfil de Instagram, alguna página web? ¿Cómo uno empieza a tener información y decir, bueno, me sumo? Yo recomiendo que se sumen a esta organización, porque imagino que va a haber internas dentro de las organizaciones. Para el que no tiene ni idea, ¿dónde busco? ¿Dónde me sumo? Si te puedo robar un minuto más antes de responder esa pregunta, quiero cerrar algo más con las megafactorías. Dale. Porque es un tema tan amplio y está bueno también que ya están empezando a aparecer, por ejemplo, Boicot, que son amigues también, que es un movimiento artístico por la liberación animal, pero que está profundizando mucho también en todo este entramado de poder, no solo en la ética animal. Hicieron un video, están develando y poniéndole la cara a algunos de los responsables que hay en nuestro país de todo esto. Uno es Felipe Solá, como nombramos, y otro es, porque está bueno ponerles nombre y apellido, Hugo Sigman, que es pareja de Silvia Gold. Son una de los principales millonarios de nuestro país, un magnate entre las 10 personas más millonarias del país, posee una fortuna más o menos de $2 millones, maneja 2.000 hectáreas en nuestro país. Son dueños del grupo Insud, que manejan desde laboratorios, medicamentos, medios audiovisuales y periodísticos, incluso medio progres, como la revista Barcelona. Hace cine también. Exacto, ahí va. Productor de Relatos Salvajes, del último Elvis. Son dueños del laboratorio Biogénesis Vagó, entre muchos otros. Ahora, con el plan del gobierno Remediar, será quien provea una lista innumerable de fármacos con el gobierno. Están atrás de vacunas, compran patentes. Su principal actividad e ingresos es la industria farmacéutica. Sigman viene con todos los gobiernos, ahora tiene relación también con el ministro actual de Salud, Ginés González García, quien a su vez tiene granjas de cerdos, el ministro de Salud. Y a principios de 2020, Hugo Sigman, un mes antes del aislamiento por el COVID, inauguró una empresa que se llama Map Science, que fabricará justamente la vacuna de Oxford en Argentina. Wow. Entonces, ¿qué mejor negocio para el fabricante de vacunas y de patentes y de laboratorios que el surgimiento de otra pandemia? Esta es una de las personas que está involucrada, principalmente involucrada en traer las megafactorías de cerdos. O sea, son muy perversas y muy preocupantes las conexiones que hay detrás de todo esto. No es que la información no la tienen y están yendo por todo. Me atrevería a decir que no me atrevo mucho a decirlo, pero que porque es muy impactante decirlo y después te pueden tildar, no sé, de conspirativo, pero realmente esta información está. Me atrevería a decir que esto es un genocidio planificado de la población, de la mayoría de la población. Wow. Porque fuerte. Están yendo por todo. Sí. A lo que están escuchando no es que está contando una película apocalíptica. Esto está pasando ahora. Viene pasando y sigue pasando. Hollywood nos acostumbró a las películas apocalípticas. Tal cual. Y ahora está pasando de verdad y estamos acostumbrados. Como que, bueno, es una posibilidad más. Yo quiero interpelar, ahora sí volviendo a la otra pregunta, ¿no? Hay un montón de asociaciones y de movimientos súper interesantes que están resurgiendo a partir de toda esta información científica también, que surge más o menos hace 2 años con esta actualización tan potente, como Jóvenes por el Clima. Que es un movimiento de jóvenes súper interesante. Y yo me pregunto por qué no hay un Padres y un Madres por el Clima. Sí. ¿Qué está pasando que no estamos dimensionando toda esta información? Que esta información no está llegando porque los medios hegemónicos de comunicación no la están dando tampoco.
Y esto es un diagnóstico que deberíamos estar teniendo todos, porque realmente es alarmante y deberíamos estar hablando todos de esto. Entonces, realmente no estamos dimensionando, y me atrevería a decir que es un proceso, y yo me considero feminista, transfeminista, pero todavía ni siquiera el feminismo como el gran potencial social y de movimiento que tiene y de transformación, creo que todavía ni siquiera el movimiento en sí está dimensionando en su totalidad este contexto de caos climático y ecológico y todas las relaciones también que tiene con el patriarcado y con el sistema de poder. Porque si realmente lo estuviéramos dimensionando, ya estaríamos haciendo algo, porque es realmente muy grave. Yo me pregunto qué más tiene que pasar para que nos sintamos afectados por esta información. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Se nos tiene que abrir la tierra en dos adelante de nuestra casa? Yo creo que lamentablemente está todo el país, sí, estamos muy disociados, como decís, y además se suma, si depende de dónde vivas, si estás en la ciudad, y además estamos anestesiados a muchas cosas horribles que pasan. Porque lamentablemente la ciudad y las grandes urbes y en general te van condicionando a eso. Es horrible, pero bueno, para poder despertar un poco, volviendo a esa idea que te decía, digo, ¿dónde podemos ir un poco a esta información? ¿De qué espacios se pueden ocupar? ¿Cuál es el granito de arena que uno puede sumar desde acá para un poco sumar fuerzas? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Una es empezar a investigar, a escuchar, a estar atentos a la economía de nuestra atención. ¿Dónde ponemos nuestra atención en el día a día? Y empezar a poner nuestra atención en esto, porque es el telón de fondo de cualquier otro tipo de movimiento lo que está sucediendo. Digo, están poniendo en riesgo nuestro futuro. Digo, yo me empecé a activar sobre esto porque ni siquiera solo por mí, porque me parece espantoso que nuestra especie esté aniquilando a todas las demás, pero porque sufro, porque tengo sobrinos chiquitos, y sé que les estamos cagando el futuro. Y después el otro día me cayó la ficha, también me están cagando el futuro a mí, porque digo, a mí y a nuestros deseos y a nuestras ganas de, no sé, en mi caso de ser artista, porque digo, esto nos está afectando en el lapso de nuestras vidas y realmente estamos en peligro en el lapso de nuestras vidas. Entonces me parece que lo primero, ver dónde ponemos nuestra atención, intentar poner un poco más nuestra atención en todo esto, intentar aprender, empezar a intentar entender este diagnóstico global que estamos viviendo, acercarse a movimientos que ya estén funcionando, no sé, Boicot es uno, Jóvenes por el Clima, Rebelión o Extinción, después personas como Soledad Barruti, Malena Blanco de Boicot, Flavia Brofoni de Rebelión o Extinción, que es una persona muy contundente a la hora de comunicar, que la pueden convocar también, que está en Instagram y es una de las personas que está comunicando todo esto con más contundencia. Es ambientalista y politóloga, o sea, tiene una mirada muy clara, muy contundente de esto. Jóvenes por el Clima, que ya lo nombré. Bueno, nada, sumarse a cualquier tipo de movimiento que ya esté y hacer lo que cada uno pueda, porque tampoco uno puede decirle a la otra persona qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Ni siquiera yo me siento con el tupé de decirte y sé que mueve la balanza que deje de comer carne o no por todo lo que veníamos hablando. Sé que la mueve, pero yo no te puedo obligar. Te puedo dar la información y después vos tenés que decidir si querés bajar tu consumo o dejar de consumir carne, por ejemplo. Cambiar nuestros hábitos personales, modificarlos, interpelarnos, no dar por hecho este sistema, como vos bien decías, que estamos anestesiados, porque nacemos como en un Truman Show. Tampoco tenemos la culpa, nacemos inmersas en este sistema y pensamos que esta es la realidad, pero la realidad es que el sistema capitalista, blanco, patriarcal y todos los adjetivos que se le puedan poner, extractivista de la naturaleza, es nuestra urbana, es nuestra cosmovisión. Es una cosmovisión más de otras que coexisten y han existido en el planeta. Entonces, dejar de dar todo esto por hecho, dejar de estar tan anestesiados, ¿no? Acercarnos a la información, acercarnos a un movimiento que ya esté en funcionamiento, hacer algo, hablar de esto en tu casa, con tu familia, de la forma que puedas, cambiar hábitos de consumo, hacer contrapublicidad a los que les guste meter un poco el dedo en la llaga o hacer activismo en el sentido, a mí me encanta, voy con marcadores, con grafiteo, pego stickers, la contrapublicidad, porque esa es una de las formas que el sistema tiene para que estemos anestesiados, nos bombardean de
de publicidad. Hoy en día, de hecho, si salen a la calle, está habiendo mucho más activismo en este sentido. Están las calles empapeladas, la publicidad con los mensajes dados vuelta, porque realmente necesitamos despertar. Digo, hay muchas cosas para hacer y creo que cada uno tiene que descubrir también según su propia potencialidad, sus propios gustos y según lo que vino a hacer cada persona a la vida, por dónde es para cada quien. Pero sí, por favor, hacer algo desde tu lugar. Y aparte que el activismo es una especie de antídoto, porque esta información produce un duelo muy grande, que inevitablemente hay que hacer, porque este sistema, como lo conocemos hoy, nos está llevando a un fracaso rotundo, civilizatorio, una crisis de conciencia. Entonces, esta información interpela mucho, digo, yo la estoy tirando hacia las chapas, pero yo lloré, yo me deprimo, yo me angustio, a mí me agarra ansiedad y a todas las personas que estamos manejando esta información nos pasa y también hay que ser empáticos con eso. Pero digo, el activismo es un gran antídoto para todo esto, ponerlo en acción, organizar el dolor y la furia que produce toda esta injusticia en activismo y en hacer algo. Por ejemplo, me parece muy interesante lo que decís, coincido, a uno le da un poco de como esto que decís, de ansiedad, y decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo sumar? Yo he tenido como intercambios con amigos, personas con las que comparto, por ejemplo, yo separo la basura, hago lo mínimo que siento que puedo hacer en mi casa, ¿no? La basura orgánica, de la que se puede reciclar, y por ejemplo, no derrochar agua, y así muchas cositas que uno puede pensar. Y he tenido conversaciones como que me dicen, bueno, sí, pero eso que haces vos acá, en un departamento, en Capital Federal, no suman nada porque el sistema después, no sé, la basura que vos tirás no la termina de separar y el agua en realidad porque las grandes empresas son las que derrochan. Y yo le decía, bueno, pues yo siento que suma que yo haga mínimamente algo. Y siempre dije, alguna vez que hable con alguien que tenga una idea más macro de lo que pasa con el sistema, de lo que uno, digamos, cómo repercute o no lo que uno hace, se lo voy a preguntar. Entonces digo, ¿cómo repercute hacer una mini acción en tu hogar, desde tu departamento, para ayudar un poquito a la masa de todo ese circuito o no? Sí, absolutamente sí. Y también en el nivel de crisis en el que estamos no es suficiente. Por eso hay que movilizarse, por eso hay que colectivizar esta información, colectivizar las luchas, llevarla a las masas, a la sociedad, al entramado social. Pero por supuesto que influye, y influye un montón, porque podemos hablar de todo esto, pero después hay algo muy concreto, que es que este sistema a nosotros nos ve como consumidores, no nos ve como personas. Entonces se condensa todo en el consumo, por ejemplo. ¿En qué estoy financiando? Porque estoy creando mundos con lo que consumo y con lo que financio. No es lo mismo que yo compre las cosas en coto, donde todo viene de las corporaciones, o que le compre productos agroecológicos al UTT. Ahí estoy poniendo mi dinero en financiar mundos. Eso es muy importante. Pero estamos en un nivel de crisis, de aceleramiento de la crisis tal, que eso no es suficiente el cambio individual, pero por supuesto que es indispensable. Y aparte, ¿desde dónde vamos a cambiar? Si no, desde el enunciado y nada más, tenemos que ser el cambio. Y cuando empezaste a hablar de esto, me apuré a agarrar una libretita donde siempre cito a una activista, también trayendo el tema de la intersección, que me parece algo urgente, interseccionar las luchas, comprender todas las luchas, que somos todas partes oprimidas de este mismo sistema que nos está llevando a esta crisis civilizatoria. Y en esta intersección voy a nombrar a Maite Amaya, que es una travesti cordobesa ya fallecida, anarquista, piquetera, que hace muchos años ya también se hizo vegetariana y vegana cuando entendió todo esto, y una persona súper lúcida. Hay unos videos en YouTube que pueden ver de ella, y ella nombra algo de una manera que me parece sublime con esto del cambio individual, y la voy a citar textualmente, y dice así: si no podemos tener en lo micro una escuela que agriete, que sea disruptiva en lo público, pero que en mi pieza yo sola, sin que nadie me vea, yo abriendo la heladera sola de mi casa, si yo no puedo en ese momento cortar y agrietar el sistema, entonces no estoy siendo consecuente con un cambio social, porque no hace falta que me mire el resto para poder hacerlo. Me agarra piel de gallo. Ser el cambio. Sí. Totalmente de acuerdo. No, ¿de qué lugar, no? Bueno, un poco lo decía porque imaginaba que la respuesta iba a ser un poco esto, porque digo, está buenísimo ese mensaje y es clave empezar por uno, sobre todo para darle lugar a la conciencia del cambio de hábito, por más que sea mínimo,
y eso sin duda repercute en todo lo demás. Repercute, sí. Y aparte porque influenciamos, tenemos Exacto. influencia, imprimimos energías en la vida y sobre todo con los vínculos, ahí es donde más hay que trabajar. Ese es nuestro campo de juego, nuestro cuerpo territorio, como dicen las comunidades indígenas. Ese es nuestro campo. Nuestros vínculos, el entramado vincular, ahí es lo más poderoso que podemos hacer. Nosotros teniendo esta conversación, después llevando esta conversación con las amigas, con la familia, ahí es lo más poderoso. Yo me hice vegano y voy a confesar que ni siquiera me veganicé por una sensibilidad con los animales de ganadería. Después comprendí en profundidad todo eso y hoy en día ni lo tolero tampoco. Me parece una aberración lo que sucede en los mataderos a lo largo de todo el planeta. Pero yo me veganicé cuando entendí la consecuencia directa que hay entre la industria animal y la devastación ambiental, que es la industria animal es protagonista absoluta de la devastación ambiental y de que hayamos llegado a este nivel de crisis. Por la agroindustria en lo que es la tierra y por la pesca industrial en lo que es los mares, que ya el 70% de los mares están devastados. Entonces yo, y para poder ejemplificar esto, con mi propio cambio de dieta y de conciencia, no te puedes dar una idea de la cantidad de personas a mi alrededor que a partir de mi cambio y de que yo soy muy manija también y comunico mucho, hicieron cambios de hábitos también profundos. Entonces se empieza a generar un efecto dominó. Ese cambio individual empieza a ser social, se empieza a tejer, empieza a ser colectivo también. Por eso no es solo individual. Si somos el cambio, ese cambio se empieza a impregnar en nuestro alrededor, ¿no? Perfecto. Sí, muy claro. Clarísimo. Muy claro, muchas gracias también por la info, porque creo que el problema principal también viene por ese lado que vos lo nombraste, es la falta de información. Y está bueno Sí. que se muevan ustedes, que te muevas vos y que le informen a la gente y que un poco informándonos y aprendiendo vamos a ir mejorando. Sí, claro, es comprometerse, también es salir de la zona Sí. de confort, porque también a veces la información Tal uno cual. no la busca porque Bueno, tiene que hacerte sí. cargo. Bueno, listo, me leo esto, Totalmente. ahora con esta información, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ojalá toda esta información que nos trajo hoy Santi nos caiga un poquito la ficha, que sea como cada uno de la manera que sea. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Santi. Mira, te pregunto rápidamente, nos tenemos que despedir, porque tenemos ahora una columna con nuestro especialista también en medio ambiente y en animales, que nos va a hablar de una especie animal en un ratito. Pero quería, cambiando totalmente de tema, pero yendo a tu perfil más artístico, sé que era un año importante porque estabas por empezar a ensayar una obra, se estrenó una peli tuya o se iba a estrenar. Bueno, contanos si querés artísticamente en qué andás y ya nos despedimos. Bueno, venía hace muchos años, vengo hace unos años trabajando en teatro con Luciano Cáceres, que aparte de ser actor es un gran director de teatro. Estábamos por arrancar una tercera obra juntos ya, laburando, en la cual iba a protagonizar una obra que es una bomba, que es bastante fuerte, y me iba a tocar así un personaje bastante disruptivo y justamente poniéndome en un rol bastante patriarcal y violento, así que era un desafío. Estaba por arrancar una peli también. Bueno, igual se cortó todo, ¿no? Se cortó todo por esta pandemia. Yo estoy hablando mucho de todo esto porque creo que es una urgencia, pero también la cultura está en una urgencia. Yo estoy en una crisis económica total. Toda esta información que estamos hablando también me llevó indudablemente a una crisis interna también, como a replantearme un montón de cosas. ¿Qué estaba mostrando como artista también? Cuánto negociamos como artistas a veces con el sistema, con qué mostrar, qué no mostrar. Bueno, a mí toda esta crisis sistémica que estamos viviendo y toda esta información de la que estábamos hablando, también estoy aprendiendo a manejarla y tomando el compromiso de aprender a comunicarla un poco más en profundidad. Pero también me lleva indudablemente a una crisis interna y eso se me está traspasando a lo artístico también. Ojalá podamos empezar a laburar pronto y todo esto reactive un poco. Pero bueno, y como diría Nina Simone también, es muy difícil ser artista sin estar interpelados por el contexto histórico, ¿no? Así que creo que los artistas también tenemos un rol fundamental en comunicar de la forma que sea, así desde la palabra, desde una peli, desde un video, desde un contenido, desde una canción, desde una pintura. Pero bueno, vernos interpelados por todo lo que está pasando y también ser partícipes de transmitir todo esto, ¿no?
Santi, acá, mira, te hago así. Un placer charlar con vos, de verdad, muy interesante, muy claro. No es fácil transmitir todas estas ideas, supongo. Se nota que hay mucha investigación y compromiso ahí, así que muchas gracias. Y bueno, ojalá podamos construir un mundo mejor entre todos. Bueno, ojalá. Muchas gracias a ustedes también. Te mandamos un beso. Por el espacio. Por favor, te mandamos un beso grande. Beso enorme, gracias. Adiós. Chau, chau.